Hola hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a ver la lección 20, que es cómo confrontar el pecado. Espero que ya tengas a la mano tu Biblia, tu libro de grupo familiar, le hables a tus familias para que juntos escuchemos la palabra de Dios. No antes, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo sea quien nos revele su palabra. Amado Padre, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra es para ti. Te doy gracias por permitirme estar con mis hermanos compartiendo tu palabra. Te pido, amado Padre Celestial, que abras nuestro corazón para que tu palabra quede grabada, nuestros oídos espirituales para poder entender lo que tienes el día de hoy para nosotros. Espíritu Santo, sé tú el que nos guíes. Danos ese discernimiento. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. ¿Cómo confrontar el pecado? Lección número 20. Y vamos a leer nuestro versículo clave, el cual se encuentra en Primera de Juan 3, del 4 al 10. Hagamos la lectura del verso clave. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí, hermanos, es muy claro el versículo clave. Si somos nacidos de nuevo, si somos hijos de Dios, ya no tenemos que hacer lo que hacíamos antes. El pecado quedó atrás. Somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Nuestra acción, nuestras acciones ahora deben ser conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra que ahora conocemos. Leamos el siguiente párrafo. En Primera de Juan 3, del 4 al 10, dice: la mirada se extiende desde el presente hacia el pasado para recordar a Cristo y su obra, y cómo este hecho afecta profundamente la conducta del cristiano. Cristo ha vencido sobre el pecado y Satanás, para que éstos no tengan dominio sobre los hijos de Dios. En efecto, en estos versículos se plantea el asunto de la vida apartada del pecado, como consecuencia de haber nacido de Dios. En otra palabra, la conducta del cristiano debe ser coherente con la nueva vida en Cristo. ¿Tienes coherencia en tu vida, hermano? ¿Haces lo que dices? ¿Cumples la palabra de Dios? ¿Eres el mismo en la iglesia y en tu trabajo, en donde tú te rodeas? ¿Eres luz? Hay que ser coherentes, hermanos, con lo que decimos y con lo que hacemos, porque ahí encontramos que el pecado es que como criaturas nos rebelamos contra el Creador para vivir conforme a su verdad, sino según nuestras mentiras.
Leamos el siguiente párrafo. En los versículos 4 al 6 se resaltan tres conceptos. Uno, se refiere a la naturaleza del pecado. El pecado es la violación de la ley de Dios. En el versículo 4, el segundo se refiere a Cristo y su obra. Él es sin pecado y vino al mundo para quitar nuestros pecados. En el versículo 5 y el tercero, se refiere a la posición que tiene el cristiano. Aquí se resalta que la práctica del pecado es incompatible con la conducta de los hijos de Dios y declara que todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo creyente debe entender esto cuando ve en su vida que el pecado le domina, debe acudir a la Biblia para ser instruido, corregido, animado, consolado, restaurado. Ahí es donde encontraremos el cómo quiere nuestro Señor que actuemos. Leamos el siguiente párrafo. La práctica del pecado es incompatible con la conducta cristiana. Toda desobediencia a la palabra de Dios es rebelión, es pecado. Por eso, no hay una sola persona que no cometa acto pecaminoso, pero los que han nacido de Dios se distinguen por no continuar en la práctica del pecado. Así que no es que el cristiano no peque, ciertamente. En ocasiones el cristiano comete actos pecaminosos, pero no se complace en ellos. Si el cristiano peca, se arrepiente y confiesa sus pecados al Señor. Hermanos, o dominamos el pecado o nos dominará a nosotros, porque somos esclavos de aquello a lo cual obedecemos. Esto lo podemos encontrar en Romanos 6:16. Y primeramente debemos confrontar el pecado en nuestra propia vida antes de siquiera intentar confrontar el pecado de otras personas. Hay que empezar por uno mismo. Leamos el siguiente párrafo. La práctica del pecado es incompatible con la naturaleza de los hijos de Dios. Continuar en la práctica del pecado es dar evidencia de no haber nacido de Dios, pero el cristiano no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. El modelo de vida para el cristiano es Jesús, que es sin pecado. Pero los que viven en la práctica del pecado están dando evidencia que siguen a Satanás. Es fuerte esta palabra, ¿verdad, mis hermanos? Porque si seguimos con la vida que teníamos antes, si no hacemos la voluntad de nuestro Señor, quiere decir que no hemos nacido de nuevo, que seguimos el camino equivocado. Debemos de reflexionar. Los tiempos son difíciles, mis hermanos. Debemos de estar a cuentas, debemos de estar preparados. Leamos el siguiente párrafo. La práctica del pecado es incompatible con la buena relación con Dios. Si una persona acepta que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de sus pecados, Dios los libra de culpa y los acepta para tener una relación personal con Él. Pero Cristo no solo murió por nosotros, sino que también aboga por nosotros ante el Padre, de modo que si la buena relación se rompe, puede ser restaurada. No es posible continuar en la práctica del pecado cuando vivimos una buena relación con Dios, porque Él es luz. Por otra parte, la relación con Dios se establece a través de Cristo, y Él es sin pecado. Por lo tanto, los que están en Él no pueden practicar el pecado. La buena relación con Dios nos aleja de la práctica del pecado, o la práctica del pecado nos aleja de la buena relación con Dios. ¿Tienes una buena relación con Dios? Qué bueno, mi hermano. Sigue orando, sigue leyendo su palabra,
para que Él nos siga guiando y hagamos la buena voluntad que Él quiere que hagamos. Te invito a cerrar tus ojos y hagamos una oración pidiéndole perdón por nuestros pecados, porque hay que recordar que nosotros tenemos esa herramienta, que si oramos y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona con ese amor infinito y que Él aboga por nosotros. Cierra tus ojos, mi hermano. Amado Padre Celestial, en esta tarde confesamos nuestros pecados. Perdona el que no hayamos hecho tu voluntad. Perdóname, Padre Celestial, si he cometido faltas. Ayúdame a tener esa buena comunión contigo. Pon en mi corazón el querer como el hacer para acercarme más a ti y hacer tu buena voluntad. Ayúdame a que todo lo que antes hacía, ahora ya no exista en mi vida, y que tu Espíritu Santo sea el que llene mi corazón y mis pensamientos sean guiados por ti. Gracias por amarme con ese amor infinito. Gracias, Señor, porque sé que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos. Sigue guiándome, Señor, para que yo sea luz donde quiera que me encuentre. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Y hay que seguir trabajando esa comunión con Dios. Dios te bendiga.